Ya, entonces comencemos la reunión de hoy con la oración. ¿Ya? Vamos a orar juntos. Amado Dios, Padre, que nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos con tu gran amor, por perdonar todos nuestros pecados para siempre y por trasladarnos del camino al infierno hacia el camino del cielo eterno. También te agradecemos siempre porque tú nos recibiste como tus hijos y también nos estás alimentando cada día y cada momento a través de tu palabra. Y de verdad tú estás con nosotros, acompañándonos siempre, y nosotros creemos en esto y por eso vivimos con esa felicidad y con la alegría. Señor, también te damos gracias por permitirnos la iglesia, que es tu cuerpo, donde podemos recibir tu amor, tu guía y tu protección. Sabemos muy bien que este mundo está lleno de la maldad y el diablo, Satanás, como siendo el príncipe de la potestad del aire, están engañando al mundo y también quiere arruinar nuestra vida de fe. Pero tú, estando así con nosotros, nos proteges y nos guías por medio de tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos a comprender más y más tu voluntad y ayúdanos a permanecer en tu cuerpo, que es la iglesia, para que podamos estar así firmes en tu palabra, en la fe, y así queremos glorificarte a ti. También cerca de nosotros hay muchas almas perdidas que no te conocen correctamente. Señor, permítenos la valentía y la fuerza y la sabiduría también, para que podamos predicar tu evangelio a todas las personas a nuestro alrededor. Pero sabemos muy bien que nos vendrán persecuciones, padecimientos y diversas dificultades de este mundo. Pero, Señor, te miramos a ti solamente y te esperamos que nos cuides, y así queremos vivir glorificándote a ti. También, Señor, en esta mañana los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Así que, Señor, permítenos la palabra que necesitamos para cada uno de nosotros, para que podamos vivir siendo guiados por tu palabra. También hay algunos hermanos que están ausentes por diferentes motivos. Señor, recuerda de cada uno de ellos y consuela el corazón de cada uno también, para que puedan estar así presentes, para que puedan permanecer en tu cuerpo. También si hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles, Señor, te pedimos que tú des la fortaleza a cada uno de ellos para que puedan superar esas dificultades y problemas, y para que puedan también confiar solamente en ti. También si hay algunos hermanos que están enfermos, Señor, te pedimos que tú los sanes con tu mano poderosa, para que podamos estar siempre juntos delante de ti. También, Señor, se está predicando este evangelio por todo Chile. Después del retiro de verano también seguiremos predicando el evangelio. Así que, Señor, guíanos y cuídanos, y nuestros pasos también, para que en esta región, en nuestra ciudad, para que muchas almas puedan recibir la salvación. Dejamos todo ese tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, busquemos Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1.
Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 6, todo el capítulo 1. Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 6. Vamos a leerlos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Desde la semana pasada estamos meditando sobre la bienaventuranza, el bienaventurado, ¿cierto? Entonces hoy vamos a seguir meditando, porque la semana pasada pudimos ver hasta el versículo 2, ¿cierto? Entonces, desde 3 en adelante vamos a revisar. Ya. Entonces, como repasemos un poco sobre lo que hemos aprendido de la semana pasada, sobre el bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién sería el bienaventurado? Uno que recibió la bienaventuranza de Dios, uno que recibió la bendición de Dios. Entonces, ¿qué sería la bendición de Dios? De hecho, mucha gente habla de la bendición, entonces, al tiro recuerda de la prosperidad, así, tranquilidad de este mundo, sanidad de este mundo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la respuesta. ¿Qué es la bienaventuranza? ¿Qué es la bendición verdadera? Como debemos recordar de la palabra de la semana pasada, ¿cierto? Romanos 4, 7 y 8, ahí sale esa palabra, ¿cierto? Dice así, como también David habla de la bienaventuranza. David habló, o sea, si leemos muchos capítulos de Salmos también, David ya habló sobre la bienaventuranza del hombre. ¿Qué es? Entonces, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿cierto? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es el bienaventurado? O sea, vivir un poco más en este mundo, con una buena salud, con la ganancia, con la mejor ganancia, con muchos hijos, con la familia grande, vivir así largo tiempo, ¿sería bendición? No. De hecho, si uno lleva una vida con salud o con enfermedad, pero a todos llega la muerte, ¿cierto? Si uno vive en esta tierra con dinero o sin dinero, pero a todos llega la muerte, ¿cierto? Y nadie sabe cuándo va a llegar la muerte, pero sí o sí va a llegar. A mí, a cada uno de ustedes, llega la muerte. Entonces, después de la muerte, va a haber juicio de Dios, va a haber vida eterna en el cielo eterno o el infierno eterno. Entonces, esta tierra, o sea, la vida de esta tierra de 70 años, 80 años, o puede ser un poco menos para algunos y puede ser un poco más para otros, pero esa vida sería una preparación para la vida venidera, el mundo eterno, donde quieren vivir. Entonces, en esta tierra, uno puede hacer esa preparación del mundo venidero, ¿cierto? Yo viviré en el cielo eterno. O sea, todos queremos vivir en el cielo eterno. Entonces, ¿cómo? La solución se llama la salvación por medio del Evangelio. Uno tiene que recibir esa bendición mientras está vivo en esta tierra. Tiene que recibir esa bendición, que es la vida eterna, que es la salvación, el perdón de los pecados. Entonces, David, que tenía, o sea, era rey de Israel, que tenía muchas riquezas y honra también, él estaba diciendo así, ya para mí la mejor bendición de Dios es esto, que cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, el perdón de pecados, ir al cielo eterno, ¿cierto?
que estamos así enfermos, perseguidos, sufridos o no, no importa eso. Porque ya tengo la vida eterna, ya tengo la entrada del cielo eterno. Por eso yo soy bienaventurado. Ya uno tiene muchas cosas en este mundo, pero sin salvación vive. Y después de la muerte, la perdición eterna. ¿Cierto? Uno nace con la mano vacía y muere con la mano vacía. Entonces, ¿qué provecho tiene el trabajo de este mundo? Pero en este mundo no tenemos nada, pero tenemos ahí, o sea, no tenemos riquezas materiales, buena salud, no tenemos esas cosas, pero tenemos la salvación, la entrada del cielo eterno. Entonces, ahí podemos decir, somos bienaventurados. Por eso, lo más importante para toda la gente del mundo sería esto, la vida eterna, la bendición de la vida eterna, la bendición del perdón de los pecados. Y los que no, o sea, los que recibieron la salvación, los bienaventurados, entonces, ¿qué no hacen? ¿Qué cosa no hacen? Ahí, el versículo 1 dice así: el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En resumen, ¿qué? Los bienaventurados, los que recibieron la salvación por la gracia del Señor, no andan en medio de pecados, ¿cierto? No pueden disfrutar del mundo que está lleno del pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos imitándole al Señor, ¿cierto? Vivimos así, aprendiendo del Señor, que nos salvó. Esto es el deseo que tenemos nosotros, que somos bienaventurados. Entonces, ¿a través de qué cosa podemos aprender el carácter del Señor? Y a través de qué cosa podemos andar rectamente delante del Señor. Versículo 2 nos está diciendo así: sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Uno que recibió la salvación, sí, tiene que caminar, tiene que andar en el camino de la vida, ¿cierto? Pero a través de la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Por eso la palabra del Señor, la ley del Señor debe ser como nuestra alegría. ¿Qué tal? Leyendo la Biblia, meditándola, oyéndola, obedeciéndola. ¿Están contentos? ¿O todavía les cuesta despertarse temprano, salir de la casa o abrir la Biblia, leerla? O sea, el cambio más fuerte de una persona que recibió la salvación sería esto, que quiere conocer más la voluntad del Señor, que quiere leerla, quiere conocerla y quiere obedecer la palabra del Señor. Esto es el cambio más fuerte y más grande de un salvo. ¿Por qué? La salvación es un regalo de Dios, ¿cierto? De hecho, no la recibimos por medio de algunas experiencias milagrosas, sino por medio de la palabra. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Acaso como danzando, saltando en la iglesia, ahí sentimos algo caliente, así recibimos el Espíritu Santo? No. Oímos la palabra y conocimos a Dios. Dios está vivo. Y el Dios vivo es el juez que me va a juzgar a mí, que soy pecador. Y por eso yo necesito la salvación. Y la Biblia, la misma Biblia nos dio la respuesta. ¿Cómo Dios solucionó el problema del pecado? Entonces, después de recibir la salvación, ¿cómo vivimos? A través de la palabra también, ¿cierto? Hay un cierto orden, desde la salvación hasta nuestra vida de fe, de crecimiento, ¿cierto? Busquemos Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Desde 15 hasta 17. Segunda de Timoteo 3, desde 15 hasta 17. Son versículos que conocemos muy bien, ¿cierto? Pero vamos a leerlos juntos. Leamos.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el beneficio de la Biblia? ¿Cuál es el beneficio de la Biblia? El primer beneficio que sí o sí tiene que obtener. La salvación, ¿cierto? La salvación. Aprendiendo la Biblia, oyéndola, y ahí primero tiene que recibir la salvación. Por eso aquí, en este versículo, sale un cierto orden. Muchos creyentes viven pensando así: yo voy recibiendo la salvación. Yo así voy alcanzando al cielo eterno. No, primero uno tiene que ganar la entrada del cielo eterno, que es la salvación, el perdón de los pecados, y luego tiene que vivir siendo como hijo de Dios en este mundo. El primer beneficio de la Biblia, de la palabra, es recibir la salvación. Por eso la salvación es el inicio. La salvación, por eso la llamamos como renacimiento. El espíritu que estaba muerto renace al oír la palabra del evangelio, la solución de nuestros pecados. Entonces, uno tiene que nacer de nuevo como hijo de Dios y luego viene la vida del hijo de Dios, ¿cierto? Primero tiene que solucionar el problema del pecado y luego tiene que vivir siendo hijo de Dios, como hijo de Dios. Pero todavía nos queda carácter como la naturaleza pecaminosa, el deseo de la carne, ¿cierto? Por esa razón necesitamos la palabra. ¿Por qué? Después de la salvación, ¿qué hace? La palabra sería útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra nos enseña, la palabra nos redarguye, nos reprende, ¿cierto? ¿Por qué? Tenemos todavía ese carácter pecaminoso. Por eso, ahí a veces desobedecemos a Dios, desobedecemos la palabra de Dios y también cometemos pecados. Entonces la Biblia nos enseña y nos corrige y revela nuestro pecado. Tú no estás bien todavía. No estás viviendo así bien como hijo de Dios. Entonces la Biblia revela nuestro pecado, nuestros errores, ¿cierto? Entonces luego la Biblia nos corrige también. Ya, el camino correcto está aquí. Por eso llamamos que la Biblia es como manual de nuestra vida, de la vida de un hijo de Dios. Y así, la Biblia nos instruye en justicia. Aquí está el camino justo. Así debemos andar en ese camino. Y luego, ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vamos a la perfección. No somos perfectos, ¿cierto? Pero a través de la palabra vamos a la perfección, ¿cierto? Y ahí la Biblia es como esencial para esa vida de un hijo de Dios. Entonces ahí podemos hacer obras delante de Dios. Por eso oímos la palabra, leemos la palabra y la meditamos y la aplicamos en nuestra vida, la obedecemos, la guardamos. Y ahí seguimos aprendiendo la voluntad del Señor y ahí podemos también aprender el carácter del Señor, ¿cierto? Por eso la palabra es muy importante, es muy, muy importante. Volvamos entonces al texto, el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Se lo leo yo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Árbol plantado. ¿Qué significa? El bienaventurado es un árbol plantado. O sea, estábamos en otro lugar, pero alguien nos sacó, nos arrancó y nos plantó en un lugar.
Nosotros estábamos así plantados en el mundo, ¿cierto? Siendo como hijo del diablo, que muchos pensaban que eran hijos de Dios, pero no éramos así, ¿cierto? Éramos así, hijos de enemigo de Dios. Pero el Señor así, cuando oímos la palabra del Evangelio, nos sacó del mundo y plantó a corrientes de aguas. Primero, podemos pensar que hay alguien que nos plantó. ¿Quién? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Éramos árboles del pecado, pero ahora somos árboles somos como hijos de Dios, ¿cierto? Y por eso somos plantados así a corrientes de agua en el Señor, ¿cierto? En el Señor ahí podemos beber las aguas de vida, ¿cierto? Entonces, estando así a corrientes de agua, recibimos la nutrición necesaria para nuestra vida. Y entonces ahí su hoja no cae, ¿cierto? Y ahí llevamos fruto. Como un árbol está plantado a corrientes de aguas, así los cristianos que recibieron la salvación, como nosotros, estamos plantados a corrientes de agua viva. ¿Dónde es entonces? San Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, ahí dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. ¿Qué es lo que está diciendo? Estamos ya plantados en los ríos de agua viva en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Por eso vivimos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Busquemos también Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2, 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Primera de Corintios 2, 12 y 13. Vamos a leerlos juntos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos ya agua viva, tenemos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso la Biblia también fue escrita por los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso nosotros también, para que vivamos siendo guiados por la palabra del Señor, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Pero tenemos esa fuente de agua viva, tenemos los ríos de agua viva, el Espíritu Santo. Estamos ya plantados a corrientes de agua y el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu que hemos recibido se llama el Espíritu de verdad. Si vemos en San Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, dice así. Entonces, ya tenemos esa fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo. Estamos ya plantados a corrientes de aguas. Por eso el Señor, como el Espíritu Santo, nos guiará a toda la verdad, ¿cierto? Por eso, lo más importante que debemos conocer después de recibir la salvación sería la iglesia. ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde podemos recibir la sabiduría de Dios? ¿Dónde podemos ser guiados por la palabra del Señor? ¿Cierto? Ya tenemos el Espíritu Santo, entonces el Señor nos envía así a un lugar que vaya solo, que haga solo el trabajo. No. Dios es la fuente, el origen de la sabiduría, y ahí Dios también nos guía a toda la verdad. Entonces,
Si uno cerrando la puerta, estando así aislado, solo, si investiga la Biblia, entonces ahí puede comprender. No, no. Por esa razón Dios nos permitió la iglesia. La guía del Espíritu Santo se encuentra en la iglesia salva por la sangre de Jesús. Por eso, si de verdad quiere conocer más la voluntad del Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo vivir yo? Entonces, debo permanecer primero en la iglesia. La iglesia. Hay palabras permitidas para las iglesias. Por eso, si revisamos en la Biblia, es como un secreto, ¿cierto? Es un misterio. Pero ¿qué dice? En Apocalipsis, capítulo 2 y 3, si leemos ahí, entonces sale 7 iglesias. 7 iglesias de Asia Menor. Y esto también nos explica toda la historia de la iglesia. Entonces, finalizando la carta de cada iglesia, termina así. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Si tiene oídos, entonces, tiene que oír la palabra del Señor. Pero, ¿qué? La palabra del Espíritu que dice a las iglesias. Por eso necesitamos la iglesia. Y además, el Señor está diciendo que la iglesia es el cuerpo del Señor, que los miembros tienen que estar pegados al cuerpo. La cabeza es el Señor y somos miembros, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cómo podemos estar separados del Señor? No, debemos permanecer en la iglesia. Y de la iglesia podemos recibir así diversas sabidurías de Dios para vivir correctamente en nuestra vida. Por eso el Señor, quien conoce toda mi vida, el Señor, quien conoce toda la historia de la humanidad, nos permite la sabiduría para nuestra vida cotidiana también. Para tomar decisiones también. El Señor nos da la sabiduría. Y también, por eso Dios estableció, ¿cierto? Los encargados, los líderes y los trabajadores, los obreros de la iglesia, ¿cierto? Por eso, si vemos en Efesios capítulo 4, ahí sale como algunos apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. Entonces, ¿ellos qué hacen? A fin de perfeccionar a los santos, a los salvos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor. Por eso existe la iglesia, por eso existen pastores, líderes, hermanos, maestros de diferentes liderazgos. Entonces ahí vamos creciendo juntos. Por eso si vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice que en la iglesia hay algunos que son enseñados y hay otros que instituyen, que enseñan también. De ahí, de ese orden viene la enseñanza, la sabiduría de Dios. Y ahí, amándonos los unos a los otros en la iglesia, dentro de la iglesia vamos creciendo juntos. Y así vamos a la perfección de esta forma. Y ahí no caemos en las estrategias del diablo, en el engaño del diablo, en las tentaciones del diablo. Sí, en Romanos capítulo 12, versículo 3, cada uno tiene su medida de fe. Hay algunos que ya hace poco recibieron la salvación y hay otros que ya tienen mucho tiempo después de recibir la salvación. Entonces, si tiene una medida pequeña, entonces tiene que comer, tiene que crecer, ¿cierto? Por eso cuando uno recibe la salvación recién hace poco, ahí entiende poco, pero va creciendo poco a poco en la iglesia, ¿cierto? Pero luego, si crece más y llega a ser como maduro en la iglesia, entonces ahí viene sufrimientos fuertes o persecuciones fuertes, pero igual puede estar firme. Por eso si vemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice así, antes bien, crecer en la gracia. Uno tiene que crecer en la gracia del Señor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el conocimiento en la Biblia.
estando así, permaneciendo en la iglesia, en la gracia del Señor, recordando de la gracia del Señor, de la salvación, y ahí debemos ir creciendo en la iglesia. La iglesia es un secreto, un secreto. De hecho, muchos que dicen que recibieron la salvación y se apartan de la iglesia. Entonces, ¿cómo pueden vivir ellos? Fuerte. No puede. Pero después de recibir la salvación, no sabemos, o sea, no tenemos muchos conocimientos, pero si permanecemos, entonces ahí podemos seguir recibiendo la alimentación del Señor y la sabiduría del Señor. Por eso, siempre les pido que permanezcan. Pase lo que pase, así permanezcan primero en el Señor, en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aprendiendo la palabra, ahí muchos dan ese tipo de testimonio. Antes no entendía esa palabra, pero ahora entiendo el significado. ¿Por qué? Creció un poco más que antes. Así vamos creciendo juntos a través de la palabra enseñada, predicada en la iglesia. Vamos siendo como hombres perfectos de Dios. Por eso uno que recibió la salvación, un bienaventurado, medita la palabra de día y de noche. ¿Cierto? Y así el Espíritu Santo opera así, trabaja fuertemente en medio de la iglesia, en medio de los grupos, o sea, del grupo de los salvos. Por eso ahí podemos así recibir suficiente agua viva del Señor, la abundancia del Señor. ¿Dónde podemos recibir entonces la abundancia del Señor? En el Señor, ¿cierto? En el Espíritu Santo. En el lugar donde el Espíritu Santo trabaja. Busquemos Salmos 36. Salmos 36, 8. Salmos 36, 8 y 9. Salmos capítulo 36, versículo 8 y 9. 8 y 9, leamos juntos. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrigarás del torrentes de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. La grosura de la abundancia del Señor está en la casa del Señor. En la casa del Señor, el Señor nos alimenta, el Espíritu Santo nos alimenta y nos guía a toda la verdad. Y ahí viene el crecimiento también. En la casa de Dios hay alegría, en la casa de Dios hay fuerza. Y si se aleja de la casa de Dios, entonces no puede comer. Y si se aleja de la casa de Dios, entonces ahí vive debilitados. Entonces, debemos así examinarnos a nosotros mismos. Si de verdad nosotros amamos la casa de Dios, o sea, si de verdad estamos viviendo así con fuerza o estamos perdiendo así la fuerza. Si yo no tengo fuerza y ahí ando así perdidos, con debilidad, entonces tengo que revisar así mi vida de fe, mi vida cristiana, cómo, en qué, en dónde estoy. ¿De verdad yo permanezco en la casa del Señor o no? Esto sería muy importante. Todos los cristianos salvos tienen ese deseo de querer vivir para el Señor, para el Señor. Si de verdad quiere llevar bien su vida de fe, la vida cristiana, entonces la respuesta está en la casa de Dios. Colosenses, ahí, en Colosenses capítulo 2, versículo 6, también veamos. Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Y
Leamos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Si habéis recibido la salvación, que si habéis conocido al Señor como el Salvador, entonces andad en él. ¿Cómo puede andar en él? Tiene que estar así, arraigados, sobreedificados en él. ¿Cierto? O sea, si somos árboles, entonces debemos echar así nuestras raíces profundamente. ¿Cómo? Aquí, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Desde la casa de Dios recibimos la nutrición necesaria y ahí vamos creciendo juntos y llegamos a ser árboles firmes, gruesos. Y ahí cuando azotan los vientos fuertes, ahí no nos movemos tanto, podemos estar firmes. Entonces, los árboles plantados a corrientes de agua viva, sí, tiene que beber aguas, tiene que recibir la nutrición, la enseñanza del Señor, estando en la casa del Señor. Y si estamos así, entonces, ¿qué hacemos? Si el árbol va creciendo más y más, entonces, ¿qué hacemos? Que da su fruto en su tiempo. Vamos creciendo así, poco a poco, entonces, si llega un cierto tiempo, ahí vamos a comenzar a llevar frutos, ¿cierto? Si permanecemos en el Señor, entonces, ahí llevamos frutos de nuestra vida de fe. Esto comienza desde el día que oímos la palabra, que conocimos al Señor, que recibimos la salvación. ¿Dónde sale esa palabra? En Colosenses capítulo 1, versículo 6, que repetíamos tantas veces, ¿cierto? Que ha llegado, el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como el mundo, a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tenemos ese día, ¿tienen ese día, cierto? ¿O no todavía? ¿Tienen ustedes ese día que oyeron la palabra y conocieron la gracia del Señor? ¿De verdad? Entonces, ¿cómo debemos vivir? Con acciones de gracia, con agradecimiento. Debemos vivir para el Señor, porque somos del Señor, porque el Señor nos compró y pagó el precio. ¿Cierto? Entonces, ahí debemos permanecer en el Señor llevando frutos. Todos los salvos tienen ese día, ¿cierto? La salvación no la vamos a entender así de a poquito, poco a poco, no. Una vez recibimos la salvación y ahí vivimos para el Señor. Es un nacimiento espiritual, ¿cierto? Tiene experiencia de nacimiento de bebés, de sus hijos. Siempre digo, ¿cierto? Los bebés no salen del vientre de madre así durante muchos días. Un día salen los dedos, brazos, y luego hombros, y luego la cabeza, así. No, ¿cierto? ¿Acaso tienen sus hijos nacidos de esta forma durante una semana sufriendo? No, nace así de una vez, ¿cierto? Si sale la cabeza, entonces tiene que sacarlo rápido, ¿sí o no? ¿Por qué entonces el Señor está diciendo que la salvación es el renacimiento? ¿Por qué es renacimiento? Como el cuerpo nace de una vez, así el espíritu muerto también renace de una vez. Pero hay personas que dicen así, yo por eso para alcanzar el cielo eterno o para recibir la salvación estoy haciendo esto, estoy experimentando otra cosa más, estoy dando mucha ofrenda, asistiendo a la iglesia, ayudando a los prójimos. No, son sus obras. Uno, cuando oye el evangelio de la salvación y comprende claramente el perdón de los pecados, entonces ahí el espíritu que estaba muerto revive.
¿cierto? El momento de la fe es un momento, es de una vez, ¿cierto? Y esto se realiza también en la iglesia, porque es la mayor obra del Espíritu Santo. Por eso, si de verdad recibió la salvación por medio de la palabra del Señor, por medio de la palabra predicada en la iglesia, entonces permanece en la iglesia. Si de verdad yo nací aquí, entonces, ¿cómo puedo ir a otra casa buscando a otra señora como la mamá? De hecho, hay muchas cuestiones sobre ese tema, ¿cierto? Después de, o sea, la mayoría de los miembros de la iglesia venían de otras iglesias, que asistían así a otras iglesias. De hecho, en el retiro de verano tenía muchas consultas y el tema, en muchos casos, tenía ese tema. Ya, yo ahora entendí, ahora comprendí. O sea, llevaba así 20 años de mi vida en una iglesia, no comprendía bien la Biblia, pero ahora entendí la eterna redención. Pero no puedo dejar la iglesia donde asistía. No puedo. Entonces, ¿qué significa? Ya, hoy nació del vientre de mi madre, nací. Y luego está buscando la leche de otras personas, de otras señoras, ¿cierto? ¿Cómo puede hacer eso? Busquemos 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo 3, 13 y 14. Trece y 14. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13 y 14. Ya. 13 y 14. Leamos juntos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Si vemos la vida de los que no han recibido la salvación, ellos engañan y son engañados también, ¿cierto? Ahí, los malos hombres irán de mal en peor. Porque ellos así no conocen la obra del Señor, no conocen el regalo del Señor y confían en su propio trabajo, en su propia obra, ¿cierto? Rechazando así el regalo de Dios, buscando su propia justicia, vive. Eso sucede en la iglesia también, que tiene el letrero, la iglesia tal, no enseña el juicio de Dios, no enseña la justicia de Dios, solamente enseña en parte nada más y hablan cosas bonitas nada más, ¿cierto? Y en esa iglesia no hay ningún salvo, no se ve así el nacimiento espiritual. Entonces sería una congregación de los malos, de los pecadores, nada más. Entonces, ¿cómo puede llevar frutos justos? ¿Cómo puede llevar fruto agradable al Señor? No, no se puede. Pero si hemos recibido la salvación, si de verdad somos hijos del Señor, entonces debemos conocer qué es la iglesia. Y debemos así permanecer en lo que hemos aprendido. Por eso aquí, como está diciendo así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si tenemos así la verdad, entonces debemos insistir esa verdad. Si tenemos algunas cuestiones, algunos problemas dentro de la iglesia, entonces dentro de la iglesia tenemos que solucionar. Si debemos tomar algunas decisiones, entonces dentro de la iglesia, ¿cierto? Lo más importante es estar cerca de la iglesia. No solamente así, como psicológicamente, o sea, mentalmente, como muchos dicen así, aunque yo no voy a la iglesia, pero mi corazón siempre está puesto en la iglesia. No, tiene que venir. Tiene que estar, su cuerpo, ¿cierto? Por eso, cuando cambia así el trabajo o cuando así ingresa en la U, en el estudio, ahí siempre tiene que considerar que la iglesia. Cuando predicamos el evangelio también, tiene que considerar que
La comunión, la iglesia. A veces pasa eso, ¿cierto? Yo quiero evangelizar a una familia que está viviendo lejos, donde no hay iglesia. Sí, tenemos que ir. ¿Por qué? Para predicar el evangelio, sí, con nuestros pies debemos acercarnos, ¿cierto? Pero a causa de eso no debe estar así ausentes de la iglesia. Sin iglesia, ¿puede predicar el evangelio? Sin comunión, sin alimentación de fuerza, ¿puede evangelizar? De hecho, si uno va a una familia que está lejos y así, quedando así 1 mes y 2 meses y evangeliza, entonces, ¿ahí tiene éxito? No. ¿Por qué? No está haciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que conocemos muy bien esta palabra también, que siempre menciono, repito muchas veces, porque esto es la solución de Dios. Busquemos Hechos capítulo 2. Hechos 2, 46. 46, 47. Dos 46 y 47. Leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué está haciendo? Es el comienzo de la iglesia primitiva, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué habían hecho entonces? Perseverando unánimes, estar unidos cada día en el templo. Ahora, en la casa de Dios. ¿Dónde? La iglesia. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Si uno tiene que juntarse, unirse con los hermanos salvos, la comunión. ¿Y en la comunión qué hacemos? Versículo 42. ¿Qué hacemos así estando juntos, unidos? 42, veamos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que está haciendo? Palabra, comunión, oración. 3 entre 4 pilares de nuestra vida de fe, ¿cierto? Palabra, oración y comunión. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí, ¿qué pasa? Si yo permanezco en la iglesia, yo recibo así la alimentación de la palabra del Señor, entonces, ahí orando juntos al Señor en la comunión. ¿Y qué hacemos entonces? Ahí evangelizamos. Ahí, ¿quién trabaja? El Señor trabaja, ¿cierto? Ahí, ¿qué pasa? Este es el trabajo que debemos hacer nosotros primero para predicar el Evangelio, para que se predique el Evangelio fuertemente. Palabra, oración y comunión. Entonces ahí viene el trabajo del Señor. ¿Quién añade? ¿Quién añade? El Señor añade, ¿cierto? El Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sin ayuda del Señor puede evangelizar. Sin ayuda del Señor, sin ayuda de la comunión, sin ayuda de la palabra, sin ayuda de la oración, ¿puede hacer eso? No. Por eso, cuando cuando evangelizamos también, siempre debemos considerar la iglesia, la comunión. Tenemos así, de lunes al viernes, de lunes al sábado, ahí podemos tener tiempos de vacaciones, pero no debo perder ese tiempo de la comunión en la iglesia. Y si uno va allá, entonces no debe quedarse así por mucho tiempo. De esta forma no funciona la evangelización, ¿cierto? Ahí, la evangelización tiene que estar así, juntos con la iglesia, con la comunión.
Entonces ahí el Señor, cuando yo hago mis deberes, entonces el Señor hace su obra también, su deber. ¿Cierto? Por eso no debemos perder ese tiempo de la comunión en la iglesia. No debemos perder esto. Ay, a causa de la familia, a causa de mi enfermedad, mi problema, mi trabajo, o sea, si ponemos muchas excusas, entonces hay millones de excusas podemos poner, ¿cierto? Pero el Señor cuando subió a la cruz no puso así algunas excusas. Ay, no quiero sufrir crucifixión, no quiero ser azotado, no quiero. Pero yo que recibí la salvación por su sacrificio, ¿cómo puedo poner muchas excusas así? En permanecer en el cuerpo del Señor. No debemos perder ese tiempo. De hecho, muchos hermanos así vienen rotando, ¿cierto? Una semana viene un hermano, unos hermanos, y otra semana no viene, ¿cierto? O sea, ¿a quién está siguiendo? La Biblia está diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que tienen malas costumbres. La gente del mundo que no conocen al Señor, ¿cierto? Y los que tienen el corazón enfriado, ¿cierto? Pero nosotros así tenemos la palabra del Señor como nuestra guía, entonces debemos cumplir nuestro trabajo primero para ver la obra del Señor. Yo no hago ningún deber, ninguna responsabilidad, pero el Señor, o sea, esperamos que el Señor cumpla su palabra. Entonces, ¿cómo puede cumplir eso? El Señor no miente. Yo si no cumplo la palabra del Señor, entonces, no guardo la palabra del Señor, entonces, el Señor no va a trabajar en mi vida. No va a trabajar. ¿Cierto? Por eso siempre pongo así ejemplos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas os serán añadidas. El trabajo mío, el deber de los salvos, el deber del Hijo y el deber de Dios. Pero yo, no haciendo nada para el Señor, espero la respuesta del Señor. ¿Cómo puede hacer? Si el Señor cumple esto, entonces será mentiroso. ¿Cierto? Por eso, muchos así esperamos que el Señor muestre su voluntad, que guíe nuestra vida. Entonces, primero debemos obedecer como hijo de Dios, llevando frutos. Entonces, el Señor va a hacer su obra. ¿Cierto? La Biblia dice así, el bienaventurado medita en la palabra de día y de noche. Por lo menos debemos tener la delicia, la alegría en la lectura, ¿cierto? Entonces, ahí oímos, leemos la palabra y cuando la obedecemos, ahí el Señor también muestra su obra. Ahí llevamos frutos. ¿Qué fruto más? Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cierto? Fruto del Espíritu. También, si vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 15, ahí ofrezcamos a Dios siempre por la alabanza, por medio de sacrificio de alabanza, fruto de los labios. Podemos dar así, fruto de los labios. Con nuestra boca damos testimonio, damos alabanzas al Señor. ¿Cierto? Y así llevamos el fruto de la salvación, por la ayuda del Señor. Por eso, si vemos en Romanos, capítulo 16, versículo 5, ahí dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí cuando nos reunimos y ahí cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando oramos juntos en la comunión, entonces ahí vamos a llevar fruto de la salvación. El apóstol Pablo también andaba así en muchos lugares predicando el evangelio y él también pudo llevar muchos frutos de la salvación. Nosotros también, después de recibir la salvación, sí tenemos ganas de entregar ese regalo a la gente, ¿cierto? Pero ¿solo puedo entregar esto? No. Palabra, oración y comunión. Debemos hacer estos deberes, entonces el Señor nos permite frutos de la salvación. Lo más importante es estar plantados a corrientes de agua.
guardar nuestra posición bien, ¿cierto? Nuestra posición, la casa de Dios, la iglesia, ahí debemos estar. Veamos entonces qué dice ahí como los pecadores, los malos. Volvamos al texto, Salmos 1:4. Salmos 1:4. Leamos juntos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ya. Bienaventurado es el árbol plantado a corriente de agua, pero los pecadores como el tamo que arrebata el viento. Así. Los cristianos salvos tienen que echar las raíces profundamente, sí, guardando su posición. Pero los pecadores siempre se mueven, se trasladan, se cambian su lugar, ¿cierto? Si sopla el viento, entonces va para allá, y si sopla el viento, entonces viene para acá también. No guardan su posición, su lugar. Esto es el carácter de los pecadores, y esto es el carácter del diablo también. ¿Qué era el diablo? Uno de los arcángeles. ¿Qué pasó entonces? Subiré al trono del Altísimo, ¿cierto? Él quiso ser como Dios, por eso se convirtió en el diablo y fue echado así, fue caído. Entonces, ¿qué es el trabajo del diablo? El diablo engaña a la gente para que no reciba la salvación, y a los salvos también engaña. ¿Cómo? ¿Para qué? No guarde su posición. Ay, ¿para qué necesita la iglesia? Puede faltar una semana, un mes. O sea, cuando tengas ganas puede ir, pero cuando no le da ninguna gana, entonces ¿para qué va? Muchos viven de esta forma, ¿cierto? Están siendo engañados entonces por el diablo, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí, el tamo, los malos, los pecadores, son como el tamo que arrebata el viento. El diablo también. Sopla vientos en la vida. Tientan a la gente para que los salvos no guarden su posición, su lugar. De hecho, por eso si vemos en la Biblia salen muchos ejemplos de los que no guardaron su posición. Lot, sobrino de Abraham, Demás, ex compañero de Pablo. ¿Ellos qué hacían? Alzaron sus ojos y miraron al mundo. En caso de Lot, miró la ciudad Sodoma y Gomorra, la llanura, ¿cierto? Donde puede conseguir muchas cosas, mucha ganancia, y ahí se fue al mundo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, Demás, que él ha desamparado a Pablo amando este mundo, dice así. Hay muchos que se alejan del Señor, de la comunión del Señor, amando este mundo, por las cuestiones de este mundo. De hecho, no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía está claramente hacia arriba, ¿cierto? Nuestra ciudadanía está en los cielos. En Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está ahí arriba. Entonces, ¿por qué vivimos así, siendo aferrados? O sea, aferrándonos al mundo. ¿Para qué? O sea, debemos vivir mirando hacia arriba la obra del Señor, la obra de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Porque somos árboles plantados por el Señor. Y si estamos así bien plantados, entonces ahí no nos movemos tantos, aunque nos azote vientos de nuestra vida. Jeremías 17, busquemos. Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Leamos juntos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto
a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Uno que confía en el Señor sería como árbol plantado junto a las aguas, ¿cierto? Los bienaventurados, el bendito, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, será como el árbol plantado junto a las aguas, ¿cierto? Entonces ahí echará raíces a la profundidad. Y mientras tanto, ¿qué puede haber? El calor, viento, sequía, ¿cierto? En nuestra vida cristiana también puede haber algunas dificultades, persecuciones, padecimientos, como la sequía, como el calor, ¿cierto? Como los vientos. Uno puede sufrir problemas económicos, otros pueden enfermarse también. Y fuera de esto puede venir muchos problemas, dificultades. Yo vivo para el Señor, pero me vienen sufrimientos, persecuciones. La Biblia está hablando claramente que en la vida de un justo, en la vida de los salvos, va a haber persecuciones, vituperios. Pero cuando vivimos para el Señor, ¿cierto? Si yo tomo una decisión, yo ya ahora no voy a hablar de Dios, no voy a vivir en la iglesia, no voy a hacer nada para el Señor. Si toma esa decisión y si vive así, entonces no va a haber persecuciones, no va a haber sufrimientos, no va a haber. De hecho, a lo largo de la historia de la iglesia, han habido muchas personas que se alejaron del Señor, que vivieron como si fuera una persona del mundo. O algunos tienen experiencias también acá, ¿cierto? Si vive así como si fuera un hombre del mundo, entonces no hay persecuciones, no hay sufrimientos a causa del nombre del Señor. ¿Por qué? Vive como si fuera un hombre del mundo. ¿Por qué? No muestra la luz del Señor en el mundo. Pero si yo vivo para el Señor, si yo hago todo para el Señor, si yo hago algunas obras para el Señor, entonces sí o sí va a haber persecuciones. Sí o sí va a haber dificultades a causa de la iglesia, a causa de la palabra, a causa de la oración, a causa de la comunión y a causa de la evangelización también, ¿cierto? Y esas cosas azotan a nuestra vida. ¿Para qué? No vivamos para el Señor. Pero nosotros debemos estar preparados porque la Biblia estaba ya hablando de esto. Si uno está plantado junto a corriente de aguas, entonces no sufrirá el calor, no sufrirá sequías, no sufrirá nada. No, sí, o sea, sí va a sufrir, ¿cierto? Por eso debemos permanecer en el Señor guardando nuestra posición. Esto será muy importante. Entonces, ahí el Señor nos cuida, nos guarda. El Señor quien nos plantó nos está protegiendo. Por eso hay palabras que conocemos muy bien. Por ejemplo, Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué pasa entonces luego? ¿Qué es lo que hace el Señor? Después de recibir la salvación, el Señor me alimenta así, ¿cierto? Me permitirá así lugares delicados de pastos. Y luego yo voy a estar caminando por sendas, o sea, valles de sombra de muerte, ¿cierto? Voy a estar así en valles de sombras de muerte, sufrimientos. Pero el Señor, ahí en ese momento, ¿dejará de ser como mi pastor? No, seguirá guiando mis pasos, ¿cierto? Me permitirá la abundancia, la alimentación. Cuando yo ando así en el valle de sombra de muerte, en el valle de persecución, en el valle de sufrimientos, en el valle de diferentes problemas, el Señor también está conmigo. ¿Por qué? La Biblia da testimonio de esto. El sobrenombre de Jesús, Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, estará conmigo ahora también, en este lugar también.
Está con nosotros. ¿Hasta cuándo entonces? Hasta el final de mi vida, hasta el final del mundo, para siempre, para siempre. Por eso, si abrimos así el último capítulo de San Mateo, 28, versículo 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por eso estamos protegidos, estamos así con esa seguridad. Aunque yo esté en valle de lágrimas, valle de enfermedad, valle de problemas, valle de diversas así persecuciones, el Señor está con nosotros, conmigo. Yo puedo confiar en esto a través de la Biblia. El Señor me da la fuerza a través de la Biblia. ¿Cierto? ¿Y qué pasa entonces? El versículo 5, vamos a volver al texto, capítulo 1, versículo 5. Leamos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahí el Señor sí o sí va a juzgar a los malos, a los pecadores, ¿cierto? Por eso, los pecadores no entrarán en el reino de Dios. Sin solución del pecado no entrarán en el reino del Señor, ¿cierto? Pero nosotros debemos estar ahí, en el Señor. En el Señor. Es nuestro lugar, es nuestra casa. La gente del mundo, los pecadores, ahí como el tamo que arrebata el viento, ahí vive, temblándose, preocupándose así. Pero nosotros, confiando en el Señor, vivimos firmes, echando nuestra raíz, arraigados ahí en el Señor, en la iglesia. Por eso es muy importante la vida de un cristiano salvo, junto con la iglesia. Junto con la iglesia. Conocemos muy bien el significado de la verdadera iglesia. No es un edificio que tiene un letrero que es iglesia. Muchos cuidan el edificio diciendo así el templo. Pero eso también se envejece, se echa a perder. Si vemos en 1 Corintios capítulo 1, la iglesia es el grupo de los santificados, el grupo de los salvos. Entonces debemos discernir bien también la iglesia, ¿cierto? Y esa sabiduría también viene de la iglesia. Hay muchas iglesias en Copiapó, en Chañaral, en esta región, ¿cierto? En todo Chile. Pero si no hay salvo en esa iglesia, no enseña el evangelio, no enseña la eterna redención, no enseña el perdón de los pecados, no enseña así sobre el pecado, sobre el juicio de Dios, entonces. O algunos hablan del evangelio, pero en parte nada más. Una salvación que se puede perder. El perdón en parte. El perdón original, el perdón de pecados originales solamente. Entonces ellos, aunque cantan alabanzas y alaban al Señor, pero no son salvos. No son salvos. El mandamiento del Señor es esto, después de estar limpios por la palabra del Señor, permanecer en mí, ¿cierto? Permanecer en mí. Y permaneciendo en la iglesia, nosotros podemos discernir la verdad y la falsedad. Si uno enseña así, ya, Jesús vino al mundo por nosotros, y ahí uno comprendió esto después de recibir la salvación, pero si vive así mal, entonces puede perderse la salvación. Entonces, ¿será salvo? Esa una frase de que uno puede perderse la salvación es como sería 1% de veneno. Hay agua limpia, pero si echa una gotita de veneno, entonces puede tomar. Es veneno que le mata.
Ya está perdonado tu pecado, solamente el pecado hasta ahora, pero desde ahora en adelante tú tienes que hacer algunas obras. Esto sería una gotita de veneno. Y ya está perdonado, sí, pero si tú cometes pecados, entonces ahí vuelve a ser pecador y vuelves, o sea, vuelves al infierno. Es una gotita de veneno. Ah, sí, tiene que conocer a Jesús, pero también debe tener algunas experiencias milagrosas como testimonio de su salvación. 1% de veneno sería. Si uno añade su pensamiento, su obra, su experiencia al sacrificio de Jesús, entonces, eso se convierte en el evangelio, otro evangelio. Por eso no puede recibir la salvación. Por eso, para recibir la salvación, la condición más importante es dejar su pensamiento y dejar su camino, ¿cierto? La Biblia dice así, esto es la manera del Señor, pero otro dice así, yo he tenido como una experiencia, yo he tenido un estudio durante 15 años, 20 años, y ese estudio no me decía eso. Entonces, ¿en quién está confiando? ¿En la palabra del Señor o en su estudio, en su experiencia? Entonces, ¿cómo puede ser salvo? Manteniendo así, insistiendo su propio pensamiento. No se puede. De hecho, si revisamos así a muchos miembros de nuestra iglesia, venían de otras iglesias, ¿cierto? Oyendo la palabra, comprendieron así la equivocación que tenía. Algunos tenían como 5 años, 10 años, 15 años de la experiencia en una iglesia. Asistiendo a la iglesia tenían muchas experiencias milagrosas, milagros, sanidades, hablar en lenguas también. Habían hecho muchas cosas, pero no conocían cómo entrar en el cielo eterno. No tenían esa convicción de su salvación. No sabían la manera correcta, bíblica, de ir al cielo eterno. Con arrogancia hablaba de la doctrina, de estudio de tal persona, de tal profesor, y hablaban cosas bonitas solamente, pero sin salvación. Hay muchos que enseñan así. Tiene el letrero que es iglesia, pero no es iglesia. Pero la salvación es tan simple y sencilla. ¿Por qué? Toda la gente de este mundo la necesita, por eso. El propósito, o sea, la voluntad del Señor es que todos reciban la salvación. Y ese trabajo debemos hacer así nosotros, que permanecemos en la iglesia. La iglesia del Señor tiene que hacer el trabajo del Señor. Y el trabajo mío, entonces, el trabajo nuestro, los miembros, permanecer en ella, en la iglesia del Señor. Y ser alimentados así por el Señor. Y así predicamos juntos el Evangelio. No podemos hacer solos, ¿cierto? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, y esta lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Es la verdad. El Señor trabaja en su cuerpo, que es la iglesia. Por eso, separado del Señor, separado del grupo del Señor, de la congregación del Señor, nada puede hacer. Por eso, primero debemos así echar la raíz en el lugar donde nacimos, en la iglesia donde nacimos. Último versículo de hoy, busquemos Ezequiel 47. Ezequiel 47, 12. Ezequiel 47, 12. Leamos juntos. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para
medicina. Si vemos la profecía de Ezequiel, primeramente está hablando sobre la restauración de Israel. Y segunda enseñanza es sobre el milenio. El milenio. Va a suceder esto. Y ahí también podemos sacar enseñanzas espirituales para nuestra vida de fe. Si de verdad somos árboles plantados junto a las aguas, a las aguas, entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir llevando frutos. Así, con madurez, ¿cierto? Madurándonos. A medida que pasa el tiempo, nosotros crecemos más y más y llevamos más frutos, ¿cierto? Porque el Evangelio es la vida. Si uno recibió la salvación por el Evangelio, entonces recibió la vida del Señor. Por eso muestran movimientos vitales, obras vivas que podemos llevar frutos. Y también, junto con esto, nuestra vida sería como medicina para otras personas, ¿cierto? Que no han recibido la salvación. El Evangelio de la salvación es la mejor medicina para toda la gente del mundo, para todos los pecadores. Por eso debemos predicar el Evangelio, estando plantados, guardando nuestra posición en la iglesia. Entonces así podremos glorificar al Señor al final. Hoy pudimos meditar así desde el versículo, o sea, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 6, que somos árboles plantados y los pecadores son como el tamo que arrebata el viento. Nosotros tenemos así nuestra casa ya. Ellos, así, como piensan que este mundo es su casa, pero nosotros tenemos una casa eterna en el Señor. Entonces, ahí reflexionemos nuestra vida cristiana y saquemos así enseñanzas donde debemos permanecer. ¿Ya? Oremos juntos para finalizar. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos un día más de vida y esta comunión en el Señor. Hoy a través de Salmos capítulo 1 pudimos meditar sobre la vida de un salvo. De verdad, por tu palabra estamos así limpios y así queremos también vivir siendo como tus hijos, pero todavía nos falta mucho, no tenemos ni sabiduría ni inteligencia. Así que, Señor, ayúdanos a comprender más y más tu voluntad para que, a fin de que podamos llevar frutos agradables a ti. El mundo se acerca más al final y tu venida está muy cerca y cada día, cada momento vivimos presenciando los cumplimientos de las señales del fin del siglo. Pero tú levantaste tu iglesia en Copiapó, en Chañaral, en esta región. Así que, Señor, queremos alumbrar tu luz a la gente de esta región. Hay muchas personas que no te conocen y viven buscando las cosas terrenales nada más. Pero tú nos diste esta misión tan importante de predicar tu evangelio. Así que, Señor, ayúdanos a crecer más en ti para que con la firmeza, con la fuerza, prediquemos tu evangelio. También guía todos los pasos de los hermanos y los hermanos ausentes también. Recuerda de cada uno de ellos para que puedan estar permaneciendo en tu cuerpo, que es la iglesia. También, Señor, queremos que todos los planes que tenemos sean cumplidos conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.